estamos bastante avanzados, porque empezó bastante pronto, en marzo. Y con la nueva formulación que tiene la asignatura, vamos casi a una carrera de caballo veloz importante. La idea que tienen, lo deben haber notado quienes están haciendo la asignatura nuevamente, es que estamos intentando desarrollar por cada semana un tema. Y empezar ese tema y terminarlo durante la semana. Entonces acá el desafío es que usted al final de la semana puede decir perfecto. Pegado a esta parte de la asignatura, veamos qué viene. Que si no hay ninguna interrupción de por medio, llámese paro, huelga, etcétera, deberíamos seguir el mismo curso. ¿Por qué les doy esta explicación? Porque si ustedes se fijaron, el programa de la asignatura está asignado por semana y no con fechas específicas. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en la cuarta semana de desarrollo de la asignatura, donde nos toca ver el sistema respiratorio. Y bueno, si la quinta, la sexta, y si en algún momento se interrumpe por X motivo, que pueden ser básicamente que pueden ser otros temas, vamos a procurar seguir con el programa a partir de la semana que quedó pendiente. Entonces, por lo mismo, Puta, quiero grabar la clase. Dejárselo ahí. bien, entonces, Bote. algo le digo a pero se me escapa. Bien, vamos a comenzar entonces con la unidad de semana del sistema respiratorio. Lo vamos a hacer intentando integrar el sistema respiratorio con el sistema cardiovascular, que es una de las partes que ustedes ya desarrollaron. Entonces, lo primero que tenemos que considerar del sistema respiratorio son sus funciones. En esta primera parte de la asignatura, que es la primera unidad del sistema, integra bastante función de la parte básica. La corté. Paréntesis. Me preguntaron si podían grabar la clase sin ningún problema. Audio. ¿No me da vergüenza la secretaria? Sí, digamos. Perfecto. ¿Sí? ¿Vamos a mandar las presentaciones igual? Siempre. ¿El tiempo puede cerrar una copia? Tenemos asignada la semana. Bueno, hay que contabilizarla y tenemos que afirmar esa fecha. ¿No se acabó la cuenta cuánto más o menos cae? A ver, ya saquen la cuenta porque si puedo darle yo la fecha, no hay problema. Va a ser como un calendario de en qué fecha caería mejor. Bueno, porque es lo mismo que yo soy profesor de la asignatura, que actualmente esa semana tiene muchas pruebas y no tengo ningún problema en ir cambiando las actividades, porque no me interesa que hagan el mismo día 3 pruebas, no sé qué sí. Entonces me interesa que el rendimiento de la asignatura sea de acuerdo a un esfuerzo real, no a una repartición de cerebro, ¿verdad?, entre biología, matemática, física, astrofísica. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Como les decía, la primera parte de la asignatura de sistemas viene con bastante tema funcional. Se pregunta también, para poder hablar siempre de la forma en pos de la función. Porque nosotros intentamos que ustedes le encuentren una lógica a la forma a partir de la función. Entonces, ¿qué funciones tiene en general el sistema respiratorio? Bueno, la que en general manejamos, ¿verdad? Desde particular, que se produce allí el intercambio de gases. Podemos respirar, ¿verdad? Incorporar el oxígeno y hacernos del CO2. Es uno de los principales elementos de desecho que generamos en nuestro cuerpo. Pregunta, ¿solamente eliminamos CO2 a través de la respiración? ¿Por qué otro sistema eliminamos CO2? ¿O por qué otro órgano o estructura? ¿No? Si nosotros
pudiéramos ver en este relato, hay ciertas cámaras que logran captar. Ustedes están en este rato eliminando un vapor. Todo, sobre todo yo tengo un calor horrible. Es un aula de vapor. Estoy evaporando. En esa evaporación se está eliminando CO2. De hecho, no sé si ustedes han escuchado las personas cuando tienen quemaduras graves de gran extensión de su piel. El problema, además de la infección que puede causar la quemadura, el gran problema es que esas personas tienen dificultades para eliminar el CO2. Y eso también es una de las causas de muerte de personas que tienen quemaduras extensas en la piel. Uno podría pensar, bueno, si tiene bien todo el resto de sus sistemas, cardiovascular, el cerebro está súper bien, los riñones funcionan estupendamente, ¿por qué si se quema una gran extensión de la piel, aunque sea superficial, esa persona puede morir? Es porque se está dificultando, por un lado, la eliminación de CO2. Y por otro lado, la piel representa una de las principales barreras inespecíficas de nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, cuando se ve dañada en gran extensión, genera irremediablemente que las infecciones penetren con mucha facilidad. Y nuestro primer contacto con el medio siempre es la piel. ¿Verdad? Por darle no me puedo entender mucho porque corta la clase, pero por darle algunos ejemplos. Donde ustedes vayan, van a encontrar bacterias, ácaros y cosas en el ambiente. ¿Verdad? Ustedes se suben a la micro, 10.000 especímenes de ácaros, bacterias y cosas. Ustedes se sienten en algún sitio, en un sillón, cuando ustedes van a estos sillones que están, por ejemplo, en este kiosco de deporte, que hay un sillón que dice, se sientan como relajados. Inyección de ácaros. ¿Y qué es lo que impide que esto les cause una infección? Es la piel. ¿Y cómo se manifiesta cuando hay una cantidad excesiva de bacterias de ácaros que empiezan? ¿No? La irritación. La picazón, ¿no? Esa es la piel que está manifestando, hay un exceso. ¿Verdad? Esto es lo mismo que pasa cuando hay personas que dicen, que encuentran, por ejemplo, una camisa, encontramos una camisa, una polera o algo, que está escondido ya hace mucho tiempo, pero está en la parte de la ropa limpia, ¿no? Y dice, mira, estaba acá. Y se la pone. Y el ratito empieza, se llena de ácaros, aunque está limpia. Aunque está limpia, se llena de ácaros. Entonces, nuestra primera barrera es la piel. Si la piel se daña, el sistema respiratorio no es suficientemente eficiente para eliminar el exceso de CO2. Eliminación de desecho metabólico. Y acá, este concepto, esta primera parte es muy conceptual. Muchos se quejan, esto es muy importante lo que voy a decir ahora, muchos se quejan de que comprenden la materia, comprenden de lo que están hablando, saben cómo funciona el sistema cardiovascular, le dan una lógica a la estructura en pos de su función, pero como no saben los conceptos, no saben qué responder. Entonces pasa mucho en evaluaciones de inicio, por las chicas, que se les pregunta el concepto. Usted dice, pero eso yo no lo sé, pero no se acuerdan del concepto y obviamente no tiene valor esa respuesta, ¿me explico? Entonces, ojo con los conceptos. Acá ustedes tienen que ser muy, muy conceptuales, porque es una de las cosas que más se les pide en esta primera parte de la asignatura. Conceptual, que aprendan los conceptos. Y yo no sé si se lo han dicho los colegas, pero esto es algo que recitamos siempre. Para aprenderse nuevos conceptos, ustedes tienen que poner en práctica todo su sistema de captación de información visual, auditivo. Bueno, no lo pueden oler, pero lo pueden asociar a un arroz y tampoco lo pueden probar, pero lo que sí pueden hacer es escuchar cuando alguien se los diga, ustedes mismos repetirlo, y cuando ustedes lo están repitiendo, están colocando en marcha todo un sistema de memoria que es súper potente en el ser humano, que es el sistema motor. ¿De acuerdo? Cuando ustedes dicen, ya, viene esta palabra y la escuchan, perfecto, pero si ustedes además la dicen y la escriben, es muy difícil que se les olvide. Son esas 4 cosas las que tienen que hacer. Si se encuentran con un concepto nuevo, mírenlo, díganlo, escúchenlo y escríbanlo. ¿De acuerdo? Háganme caso y les prometo que les va a ser mucho menos dificultoso aprender los conceptos nuevos. Porque sí, esto qué significa. Porque se van a encontrar con una cantidad de nombres, cuando empecemos con cuello y con cabeza, son una cantidad de nombres que no han escuchado en su vida. Recuerden, si no toman esta práctica, les va a ser muy difícil acordarse en el momento de la prueba
yo sabía cómo se llama esto, y empiezan a mirar el techo y empieza a pasar los minutos, se pone nervioso, colapso. ¿De acuerdo? Órgano emuntorio. A propósito de la palabra emuntorio, se repite. El sistema digestivo, evidentemente también es un sistema emuntorio, elimina desecho. No es su función principal, pero es una de sus funciones. Y sobre todo en el sistema urinario, donde el riñón es el principal elemento de eliminación de desechos de nuestro cuerpo. Y por lo anterior participa en este concepto, ¿verdad? Que la homeostasis también es un concepto que ustedes como oriundos de la ciencia de la salud deberían manejar perfectamente. Bien, componentes del sistema respiratorio que son muy estructural. Tenemos la vía respiratoria, los pulmones de la pleura y la caja torácica con su músculo asociado. Todo este es el sistema que está organizado para generar la función respiratoria. Entonces, la vía respiratoria, que la vía se refiere a un camino por el cual circula, ¿verdad?, el aire con el oxígeno y con el CO2 que contiene. Los pulmones y la pleura, que es el órgano que está diseñado, ¿verdad?, para generar el intercambio de gases, la pleura para proteger a los pulmones, y la caja torácica con los músculos respiratorios, que es el elemento móvil, el elemento motor. ¿Ya hasta aquí bien? Esto es... ¿La pleura es como una membrana o Sí. cómo es? Sí, bien. La vía respiratoria es por donde ingresa y sale el aire, ¿verdad? Sí. Los pulmones es el órgano diseñado para generar intercambio gaseoso. Pero para generar ese intercambio tiene que ingresar y salir aire. Y en cualquier cosa donde ingresa y sale aire, hay un cambio volumétrico cuando no tiene más salida, como en el caso de la caja torácica que está cerrada. Por lo tanto, cuando ingresa aire, la caja torácica aumenta de volumen, y cuando se produce, se expele el aire, disminuye el volumen. ¿De acuerdo? Ese aumento y disminución de volumen genera un roce en la parte interna de la caja torácica. Por lo tanto, el pulmón lo que hace es roza contra las paredes. Y sabiamente la naturaleza, ¿qué es lo que hace? Envuelve los pulmones con una estructura que se denomina pleura. Y lo que hace la pleura es lubricar. El roce, ¿verdad?, entre la estructura pulmonar y la pared interna de la caja torácica. De esa forma, al disminuir el roce, evita que las estructuras se dañen. Esto es lo mismo que pasa con las articulaciones sinoviales. ¿Cómo se llamaba el lubricante de las articulaciones sinoviales? Líquido sinovial. Y con... Cono. Lo mismo pasa con el corazón. ¿Cómo se llama ese líquido? Ahí yo creo que ya... ¿Cómo se llama? Líquido... Pericárdico. Acá, a ver, ojo, que siempre, cuando ustedes tengan dudas de un concepto, la anatomía, algunas excepciones que son varias, es muy noble en el sentido de que si ustedes intentan adivinar, pero razonablemente, van a encontrar el nombre. Líquido pericárdico, ¿correcto? Y el pericardio, ¿se acuerdan? Había un pericardio fibroso que era hasta por este saco de huevo. Y el seroso que está en la parte interna. Ese pericardio seroso es el único. Entonces, pericardio seroso, membrana sinovial, pleura, tienen la misma función. Lubricar. ¿De acuerdo? El sistema digestivo también tiene uno. Ya lo ven. Seguimos, ¿sí? Tenemos que avanzar. Bien. Sigamos con el análisis estructural. Divisiones de la vía respiratoria. Vía respiratoria alta, vía respiratoria baja. La vía respiratoria alta se refiere a una estructura o un par de estructuras que vamos a estudiar en detalle en anatomía de cabeza, pero que vamos a adelantar de forma contundente ahora algunas de sus funciones. ¿Por qué? Porque hay que entender por qué la fosa nasal tiene ese diseño y para qué sirve. La faringe es lo más fome que hay de todo esto, porque la faringe es un tubo muscular, pero es complejo, pero ¿cómo? La laringe, esa es más entretenida. La laringe tiene un diseño espectacular. En nosotros, en la laringe genera los sonidos, ¿verdad?, que nos permiten comunicarnos, que a mí me permite hablar acá como loro y ustedes digerir lo que ponen.
Y la vía respiratoria baja se refiere ya a elementos que son bastante menos funcionales, son tubos muy simples, como por ejemplo la tráquea y los bronquios, etc. Esta zona de acá es simplemente una estructura que mantiene en su interior una columna de aire. Esto ustedes lo van a escuchar mucho y lo van a leer también, columna de aire. Es curioso el concepto. Es curioso el concepto, columna de aire. Se refiere a que acá, acá en el interior de acá, como tiene un cartílago, ¿qué tipo de cartílago se refiere? Como tiene un cartílago de tipo hialino, lo que pasa aquí en el interior es que nunca esto colapsa, ¿verdad? Siempre se mantiene abierto. Si se mantiene abierto, se mantiene permeable. Por lo tanto, acá siempre tiene que haber algo en el interior. ¿Qué es lo que hay? Aire, una columna de aire. Entonces, tenemos una columna de aire acá, acá se divide esta columna de aire, etc. Siempre aquí va a haber aire, ¿sí? No, porque el alveolo es el punto donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, después de la pregunta, porque vamos a llegar a ese punto, vamos a tener columna y que vamos a llegar a un punto donde se produce el intercambio, ahí ya está dinámico. Entonces, como vía respiratoria no consideremos a los alveolos, no consideramos a los alveolos. ¿Bien? El pulmón como estructura, mira, el pulmón, aquí, después de la pregunta voy a aprovechar para separar inmediatamente dos conceptos que ustedes tienen que tener claros desde ahora en adelante, y si este lo mencionaba antes, mejor lo recuerdo. El de parénquima y el de estroma. El parénquima, la palabra parénquima significa, quiere decir para lo que sirve el parénquima. Y la palabra estroma porque lo han transformado en un verdadero órgano que se llama el órgano intersticial. El estroma viene a ser la estructura que sostiene a la parte funcional del órgano. En el pulmón hay estructuras, dentro del pulmón hay estructuras que tienen una función. En este caso sería conducir el aire y generar el intercambio. Es decir, bronquio, bronquiolo y alveolo. Esa sería la estructura, en el fondo, funcional, la que tiene una función específica del órgano. Pero además, toda esa estructura funcional necesita estructuras de soporte, tejido conjuntivo que los una, que los mantenga en su lugar. Eso es el estroma. El pulmón es la mezcla entre el estroma y el parénquima del pulmón, del sistema respiratorio. Si yo elimino el estroma, me quedaría solamente, ¿qué cosa? Si yo elimino el estroma, ¿qué me queda aquí? Me queda algo así como esto. Me queda algo así como eso. Más los alveolos. En cambio, si elimino el parénquima, ¿qué me queda? No lo repito, ¿no? Si elimino el estroma, me queda el parénquima, por lo tanto, ¿qué me queda visualmente? Me van a quedar bronquios que se van a ir dividiendo, formando el árbol bronquial y los alveolos. ¿De acuerdo? Y si yo elimino el parénquima, me van a quedar tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y todo esto sosteniendo el tejido funcional. ¿De acuerdo? Parénquima y estroma son conceptos que se repiten en todos los órganos. El riñón tiene su parénquima, tiene su estroma. El hígado tiene su parénquima, tiene su estroma. Y es esa división. ¿De acuerdo? Y uno puede empezar a reducir cosas. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, en el caso, por ejemplo, me voy a salir de acá para ampliar un poco el tema. Si yo hablo del riñón, y yo quiero hablar de las estructuras que dan irrigación, que nutren, que alimentan al riñón, ¿estoy hablando de parénquima o de estroma? Si yo hablo del hígado. El hígado tiene parénquima y tiene estroma, ¿verdad? El parénquima es el tejido funcional, el estroma es el tejido de sostén. Y yo quiero hablar de
en el hígado, la estructura que sostiene los elementos funcionales y que los alimenta. ¿Estoy hablando de parénquima o de estroma? Eso es lo que tienen que comprender. Eso a propósito de la pregunta de pulmón. El pulmón tiene parénquima y tiene estroma. Y hay que saber qué es lo que es parénquima y qué es lo que es estroma para comprender el pulmón. Por lo tanto, respondiendo más específicamente a la pregunta, el pulmón también tiene vía respiratoria en su interior, que es la que corresponde a los bronquios. Acá en esta parte de la vía respiratoria baja se encuentra en el interior del pulmón, ¿se fijan? Por lo tanto, si ustedes preguntan, ¿el pulmón forma parte de la vía respiratoria? Claro, porque en el interior están los bronquios, pero en estricto rigor anatómicamente nosotros los separamos. Y al pulmón le delegamos esta función de parénquima y de estroma para poder generar un conocimiento más específico, más contundente. Bien. Dicha esa división, vamos entonces ahora a analizarlo por partes rápidamente. La cavidad nasal. La cavidad nasal es algo que durante el análisis de la anatomía de cabeza, en unos meses más, ustedes van a saber acá, lo que ustedes van a saber acá es qué es lo que inerva esto, qué nervio lo inerva, por dónde se distribuye, cuáles son los vasos sanguíneos que le entregan irrigación, las venas que drenan, ¿verdad? Y todo eso lo van a saber ustedes. Entonces nosotros le vamos a preguntar ya, si pinchamos acá, ustedes tienen que decir, y el que conduce el dolor es el nervio tántrico. Si ustedes están en la casa sonando, ¿qué nervio están estimulando? Pero eso trata de solucionar. Entonces ahora, ¿qué tienen que comprender? En estos momentos lo que nosotros tenemos que comprender es el diseño que tiene la fosa nasal en poder su función. ¿Cuál es la función de la fosa nasal en términos generales? ¿Se le ocurre? Permite la entrada y salida de aire. Permite la entrada y salida de aire. Impedir la entrada de microorganismos al sistema. ¿Perdón? No, fuerte. Impedir la entrada de microorganismos al Impide la sistema. entrada de microorganismos, por lo tanto tiene una función de protectora, ¿no? Y para eso tiene un diseño. Perfecto. O sea, como ¿Qué más? siglos. Sí, Por microvellosidad. ejemplo, tiene microvellosidad. Vamos armando la historia, ¿verdad? La fosa nasal podría ser perfectamente un tubo de entrada, ¿verdad? Un solo orificio acá, que entre los pulmones, ¿correcto? Pero ¿por qué no es así? ¿Qué pasaría si yo tuviera un tubo acá conectado directamente hacia los pulmones? Que todo lo que respiro, como un aspirador, ingresaría de todo, sin filtro, ¿verdad? Entonces, es importante que esto esté diseñado para generar todo lo que, generarle las modificaciones al aire necesarias para que llegue a los pulmones, ¿de acuerdo? Y una de las más importantes es el filtrar, ¿verdad? Y para eso tiene un montón de diseños, si no ustedes mismos se pueden dar cuenta. O sea, ¿qué es lo que tenemos acá para filtrar? Vellosidades, ¿verdad? Vellosidades que se llaman vibrisas, ese es el nombre anatómico. Vibrisas, VB. Y luego en el interior, ¿qué tenemos en el interior? Tenemos unas paredes cubiertas de ¿qué cosa? Mucus. Entonces cada vez que ustedes respiran, si hay una bacteria que se quede colada o un virus, se pega en las paredes. Ahora, si ese virus es el de la rinitis, que produce pero se pega en las paredes, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta. Acá hay mucus, ¿verdad? Mucus. Ustedes a veces se empieza a movilizar ese mucus. Normal, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va ese mucus después que lo produce? ¿Se seca? ¿Se reabsorbe? ¿Hacia dónde se elimina? Hasta el exterior. Eso yo diría que inventaría yo permanentemente personal, ¿no? Hacia el estómago por las bacterias del estómago, ¿no? Va hacia el estómago y es degradado por las bacterias que hay. Sí, es literalmente. En este punto de la cosa es que a ver, usted lo sabe, pero es importante decirlo. Efectivamente están todo el día, se están tragando, deglutiendo el muco nasal. No es malo, porque es una recuperación de lo que produce la fosa nasal.
De hecho, cuando ustedes están en todo el día ustedes están deglutiendo. Cada vez que ustedes deglutan ahora se tienen que notar que están deglutiendo el mucus de la fosa nasal y además están deglutiendo lágrimas. Ya veremos por qué. Por lo tanto, miren ustedes que el diseño. La fosa nasal tiene mucus que atrapa microorganismos o lo que ustedes respiren. No sé si la gente que corre o que a veces se va por caminata, después se suena, ¿verdad? Y el mucus está lleno de tierra, ¿verdad? Bueno, si la mitad lo sacan por medio del papel y la otra mitad se lo degluten, ¿pero eso es malo? Sí y no. No, porque se supone que es la vía que maneja nuestro organismo para eliminar justamente todos esos elementos porque va a caer al estómago. Y el estómago tiene un pH mortal, entre 2 y 3. Entonces con ese pH no hay bacteria que sobreviva, excepto hay una por ahí. ¿Ustedes saben cuál es la bacteria que sobrevive ese nivel de acidez? ¿Qué se puede llamar? El Helicobacter pylori, que produce las úlceras estomacales. Pero el resto están hongos, ácaros, todas estas cosas que ustedes pueden respirar van directamente en el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por un lado, filtramos a través de la pibrisa y lo que logra llegar a las paredes se queda incrustado en las paredes, ¿verdad? Y eso se deglute, siempre. Ahora, esta zona de acá tiene que ser una estructura osteocartilaginosa para permitir que el aire siempre esté ingresando. Pero, lo queramos o no, esta zona de acá también tiene otra función, y esa otra función genera podríamos decir, acá se produce una pequeña paradoja que vale la pena considerar. Esta zona de acá tiene otra función además de limpiar el aire. ¿Calentarlo? Lo calienta, porque aquí estamos hablando de acondicionar el aire. La temperatura del aire exterior tiene que acondicionarse para poder ingresar. ¿Y cómo entibia el aire de la fosa nasal? A través de una irrigación que es extensa. Por lo tanto, la fosa nasal acá ustedes tienen muchos vasos sanguíneos, tanto arteriales como venosos. ¿Bien? Por lo tanto, como está tan irrigado, cuando se produce una inflamación, la inflamación que afecta a la fosa nasal hace que los vasos sanguíneos se dilaten. Y eso genera entonces que la fosa nasal se obstruya. Y eso genera la congestión nasal. Ahí está la paradoja, ¿no? Para entibiarlo necesito muchos vasos sanguíneos, pero estos mismos vasos sanguíneos se van a inflamar cuando ingrese algún elemento bacteriano o viral que genere una rinitis. O cualquier otro. ¿Cuántos son acá alérgicos? Como todos, ¿no? Muy alérgico, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Cuál es el principio de la alergia? Que entra un elemento extraño ambiental, ¿verdad? Toma contacto con la mucosa reacciona igual. La mía reacciona normal, pero la tuya para como que esto es, ¿verdad?, una cosa gravísima y reacciona y se produce entonces la rinitis alérgica que se inflama todo. Con la lagrimeia y todo. Es una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico. Así es. Bien, además de estas dos funciones, de filtrar y de entibiar, tiene una tercera función que es humedecer. Y para humedecer, el aire le roba humedad a la mucosa. ¿Qué pasa si una persona se va a un clima que es muy seco? Y tengo que acondicionar ese aire. Un aire seco que esté ingresando tiene que ser acondicionado. Para humedecerlo le va a robar humedad ¿a qué cosa? Al mucus. ¿Qué pasa con el mucus? Se seca. Se absorbe. Se seca. Se seca, ¿verdad? Entonces ustedes tienen mucosidad ahí, seca. ¿Cómo se tiene que eliminar? Obviamente sonando, limpiando y todo. Porque si no lo hacen, están bloqueando la producción de más mucos. Y están propiciando infecciones. Eso no lo sabemos. Sonarse en exceso es malo, pero no hacerlo en el momento adecuado también es malo. Bien. Ahora, para eso la fosa nasal tiene un diseño que es este, ¿verdad?, en el que tiene una distribución de aire perfecta en la fosa nasal.
La fosa nasal, para poder generar esta distribución del aire en su interior, tiene estructuras que se denominan cornetes nasales, que serían esto. Y debajo de cada cornete hay un espacio que se denomina meato nasal. Entonces tenemos 3 cornetes, 3 meatos, y cuando el aire ingresa, pues el orificio nasal también conocido como narina. Ingresa al orificio nasal, ingresa a la fosa nasal y se distribuye perfectamente. Y así se puede filtrar, embrillar y humedecer. Y ahí el aire queda acondicionado. Esa es la lógica de por qué la fosa nasal tiene esta forma. ¿Cómo dijo que se llama? Meatos. Claro, el cornete es la saliente y el meato es el espacio debajo de la saliente. Son estructuras óseas cubiertas por mucosa respiratoria. ¿Ya? La narina es el orificio nasal. La que tiene la rinitis. Ustedes ven la imagen con mucosa respiratoria. Si ustedes ven la fosa nasal, si fuera solamente esto, sin salientes óseas cubiertas por mucosa respiratoria, sería mucho menos eficiente. ¿Se fijan? Porque la idea de que existan los cornetes y que estos cornetes sean cubiertos por mucosa es, ¿cuál es la idea? Aumentar la superficie de contacto del aire con la mucosa, generando una eficiencia en términos de filtrado, entibiado y humectación del aire. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto son las... Sí, no sé si parece que esto está en el cuestionario. Yo no me acuerdo. Sí, bueno, cualquier cosa, si se me da, me la pregunto. Y otra cosa importante de destacar. Si el aire necesario no tuviera esta distribución, pasaría lo mismo que cuando respiramos por la boca. ¿Ya? Al respirar por la boca, el aire no se acondiciona adecuadamente. Se puede filtrar bastante bien, pero con las consecuencias correspondientes. Una persona que tiene mucha respiración bucal en un ambiente que es un poco tóxico, termina siempre con una irritación a nivel de la amígdala, a nivel del istmo de las fauces, que sería las amígdalas y todo el paladar blando, enrojecido, irritado por todos los contaminantes que está respirando. Pasa mucho, hay gente acá que salga a correr, que haga deporte. Sí, todo, ¿verdad? No hay tiempo. Carrería. Una recomendación, porque no se puede salir a correr con mascarilla porque sería absurdo, ¿no? Pero cuidado, porque hay gente que se va a correr a la costanera, a estos sectores donde pasan un montón de vehículos, entonces están haciendo un súper deporte, pero están respirando toda esa porquería que tienen los cambios. Y todos esos son contaminantes que finalmente, y claro, cuando la persona está flotando, a menos que tenga una muy buena condición física, no le es suficiente con el aire que ingresa por la fosa nasal. Entonces fuerza el ingreso a través de la respiración bucal. Las irritaciones en la cavidad oral, tipo de las pausas, faringes, son tremendas cuando no se sabe hacer eso con cautela. ¿Bien? Acá ustedes tienen la constitución ósea. Esto para el segundo semestre, ¿verdad? Ustedes tendrán que decirme qué pues eso. Y un orificio porque usted es el orificio de entrada al seno maxilar. En odontología hay una, pero digan que no ven dientes, hay dientes. Este es el tabique nasal también, hueso, cartílago, hueso. ¿Verdad? El tabique nasal es osteocartilaginoso y acá tienen también estructuras que son los senos paranasales. ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Son estructuras que lo que hacen, por un lado, actúan como una especie de caja de resonancia de la voz, pero además de eso hacen que los huesos que se encuentran en ese lugar sean más livianos, porque siguiendo un principio de una física bastante noble, los pilares de fuerza de la cabeza, lo único que tienen que hacer es distribuir una sola fuerza, que se hace... A ver, para que no nos perdamos. Senos paranasales. Son espacios, ¿verdad?, que se encuentran en huesos que están rodeando la fosa nasal, drenan hacia la fosa nasal. ¿Y qué tienen en el interior de esos senos paranasales? ¿Han escuchado hablar de la sinusitis, verdad? Hay sinusitis que da acá, seno maxilar, sinusitis que da acá, seno frontal. Y
y en el que es más peligroso que entre medio de los ojos. Ya, sentirías extremidades, cosas que tienen que mantener en cabeza. Esa celdilla, todo eso está cubierto en su interior como mucosa respiratoria. Por lo tanto, de alguna forma ayudan a acondicionar el aire. Pero no, la naturaleza lo que hizo fue lo siguiente. El seno maxilar, que es el seno más grande que está aquí, ¿verdad? Está en el interior de un hueso que se encuentra acá, el hueso maxilar, que contiene los dientes superiores. Ahí está insertado. Pregunta, que ustedes deben saberlo siempre. ¿Cuál es la principal fuerza que se transmite a través de la cabeza? Otro ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy empuñando el lápiz, ¿verdad? Ustedes que son una fuerza sobre el lápiz. Por lo tanto, las estructuras que están alrededor están diseñadas para soportar esa presión. ¿Correcto? ¿Cuál es la principal fuerza que tiene que tolerar la cabeza? La principal, no es la única, la principal, la más potente. ¿Cómo se llama eso? Claro que tenemos que ser conceptuados. Si ustedes hacen eso de la prueba, yo diría, a ver, ¿cuál es la principal fuerza que tiene que soportar la cabeza? Que es una función importante en esta zona. Sí. Pero díganlo como concepto. La circulación de alimentos. Pero eso, ¿cómo se llama? Masticación, ese es el concepto. Por ejemplo, acá me dijeron mascar. Si me ponen mascar, yo diría, uy, qué cerca, ¿no? Pero es masticación. Esa es la fuerza que tiene que tolerar la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que los huesos de la cabeza están diseñados para soportar esa fuerza. Cuando ustedes hacen la masticación y colocan en acción los músculos, los huesos están diseñados para soportar esas fuerzas que son fundamentalmente verticales y que tienen algún componente lateral. Por lo tanto, gracias a eso, ¿verdad? El sistema dice, perfecto, entonces este hueso que es tan grandote, lo voy a alivianar, generando cavidades en su interior que no intervenga con las principales pilares de fuerza que necesita soportar la cabeza. Entonces, cuando ustedes hacen esto, el hueso maxilar tiene el seno maxilar es tremendo, pero está dividido de tal forma que todas las fuerzas pasan por alrededor y no el hueso mantiene su firmeza. Esta es bueno, la naturaleza. Y ahora, en su interior, para aliviarlo, claro, no puede mirar qué es lo que hay acá en el interior. Aire. Ustedes acá tienen aire. Por eso que, ¿se acuerdan cuál es el concepto de los huesos que tienen aire en su interior? ¿Cómo se denominan? ¿Huesos qué? Huesos neumáticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen aire en su interior. Pero no es que tengan aire adicional. Tienen aire, ¿verdad? Porque son estructuras que tienen conexión con la fosa nasal. Y cuando pasa el aire por la fosa nasal, también ingresa un poquito de aire y luego sale, y se va renovando. ¿Producen mucos? Sí, también producen mucos. Tienen la misma constitución que la mucosa respiratoria. Y por eso es que cuando se infectan, generan tantos polvos. Miren acá. Bien. ¿Qué seno sería este? Reconozcanlo desde ya. Seno maxilar. El seno más importante para la formación del odontólogo. Algunas veces por accidente exodoncia se puede ir hacia el seno maxilar. Eso es lo peligroso. Están colocando un implante odontológico, perforan y perforan hacia el seno maxilar. Fatal. Entonces, cuando quieren colocar un implante y este trocito es muy corto de hueso, entonces se produce una técnica, se hace una técnica que es el levantamiento del seno maxilar. Entonces, hacen una técnica donde hacen un labrado óseo por acá, se expone la membrana, que los cirujanos le llaman membranas de Schneider, pero es la membrana del seno maxilar, y la despegan, la levantan y colocan biomaterial de regeneración ósea y ahí pueden colocar el implante. Pero eso es importante, ¿eh? Entonces, seno maxilar, seno maxilar, seno maxilar. Ahora, el problema del seno maxilar, miren acá, el seno maxilar tiene que drenar su contenido mucoso hacia la fosa nasal. Miren la fosa nasal. ¿Se acuerdan de ese espacio que le... Fíjense lo pequeño que es el espacio. Ustedes pudieran mirarse la fosa nasal en ustedes. Es un poco raro, ¿no? Pero miren, alumbren con el celular que viene hacia adentro. Se dan cuenta de que... Pero no acá. Se dan cuenta de que está súper congestionado
ya naturalmente. Pero quiero que uno piensa que acá adentro tiene un espacio que ingresa una gran cantidad de aire y no. En realidad ese aire ingresa por una especie de laberintos. Así es. La fosa nasal en realidad es un laberinto. ¿Bien? Y todo el aire que ingresa tiene contacto con la mucosa y de esa forma se filtra, se entibia y se humecta. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde hay conceptos que hay que borrar e instalar de nuevo. Es un laberinto la fosa nasal. ¿Bien? Claro, si se inflama, colapsa. Obstrucción nasal, congestión nasal. ¿Se entiende? Aquí viene la típica pregunta: ¿y por qué siempre se obstruye una y la otra saliendo y después la otra? Esa pregunta no la vamos a responder. Bien, el drenaje del seno maxilar y el drenaje del otro seno siempre hacia la fosa nasal. Y de ahí eso, ¿qué pasa con la mucosa que se produce en el seno maxilar? ¿Hacia dónde va? Hacia la fosa nasal. ¿Y después? Todo el día. Y claro, cuando hay una rinitis alérgica con producción excesiva de mucus, ¿dónde va ese mucus? Porque aquí no se pierde nada. ¿Ya? El principio de conservación, de ahorro, el cuerpo no lo tiene muy claro. Si ustedes dejan de ocupar algo, eso empieza a desaparecer. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que ocupar. El concepto significa seno, cosas que siempre repetimos después, pero que ustedes tienen que ya empezar a manejar. Miren dónde está el diente, dónde está el seno maxilar. Cuando hay una sinusitis del seno maxilar, esta membrana se inflama. Y ojo que muchas veces, y les prometo que esto se lo voy a repetir cuando más adelante hablemos de fosa nasal de nuevo. Pero les prometo que yo he conocido dentistas que le han hecho tratamientos de conducto a dientes porque acusan dolor, no les encuentran carie, no les encuentran enfermedad periodontal, no les encuentran nada y dicen, mira, no sé, algo pasa acá, trauma oclusal, le inventan cosas. Y trepanar un diente significa de que le sacan el contenido interno del diente, por lo tanto le sacan los vasos sanguíneos, los nervios y el diente deja de doler. Es casi milagroso. Pero el problema no era el diente, el problema era que estando inflamada la mucosa del piso del seno maxilar está tan cerca del diente que a veces acusa un dolor que se llama dolor referido hacia el diente. Eso es lo único que había que hacer era resolver la sinusitis y no trepanar el diente. Cuidado. Afortunadamente no era alumno de esta universidad. Pero ¿cómo era que la persona no se dio cuenta que era una sinusitis? O sea, ¿por qué no se dio cuenta de eso? Porque no tenía síntomas la persona. Lo que pasa es que el síntoma de la sinusitis puede ser un dolor molar. Pero ninguno otro síntoma. Por un dolor molar. Probablemente un resfriado en algún momento. Claro. Lo que pasa es que, a ver, ¿quién ha tenido sinusitis aquí? Todos. ¿Acá? ¿Sinusitis de acá? Sí. ¿Cuál es el síntoma? ¿Qué sentía? Dolor ¿En la cara? ¿Sentiste dolor en los dientes? Sí, más en los dientes que un dolor en la cara. ¿Y te dolía cuando hacías esto? De hecho, yo le digo qué pasa. Cuando yo he tenido, una vez me acuerdo que tuve una sinusitis que yo me acordaba que me había resfriado, pero no tanto. Y la mucosa me quedó inflamada. Entonces, claro, yo bajaba la escalera y al bajar la escalera me duele el diente. Y era porque la mucosa hacía presión contra las raíces del tallo donde sale el nervio del diente y me acusaba dolor referido. ¿Entiendes? Entonces, la persona, después de un resfriado, que puede ser un resfriado muy leve, a lo mejor no con una sinusitis diagnosticada, empieza a dolerle el molar y hace un dolor que es crónico que dura un par de semanas. Claro, porque no se resuelve la sinusitis. Entonces, ustedes, ¿cuáles son los dientes que toman contacto con el piso del seno maxilar y que a través de su relación osteoradicular puede generar esta sintomatología? Eso también lo tienen que ver en el capítulo de la Continuará. La diferencia entre la rinitis y la sinusitis es la inflamación del seno. Sí. La rinitis es la inflamación de la mucosa.
Perdona, me dijiste la segunda, no entendí. La rinitis es La rinitis, de la mucosa de la fosa nasal. Sí, mucosa nasal. Bien, la faringe, como les dije, la faringe es un tubo muscular por donde ingresa el aire, pero lo único que hay que aprender acá, en esta parte, por favor, es que se divide en tres segmentos: la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe, que son las tres columnas que unen, y que tiene bastantes músculos que tienen que aprender, pero eso en cuello. Ahora no. Y eso sí, esto sí. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. ¿Se les puede olvidar la mía, bueno? Pero si no me lo recuerdan a través de la... Ahora, ¿qué cosa? A ver, ubiquémosla. La nasofaringe es... Esto sería... Todo esto es la faringe. ¿Vale? Ese tubito, si yo lo quiero representar de otra forma, lo representaría así. ¿Se ubica? Espacialmente. Entonces, la nasofaringe sería el trocito de faringe que está en contacto con la orofaringe o bucofaringe con la oral, y la laringofaringe con esta zona que es la laringe. Bien, tiene todos esos músculos que nos importan ahora. Y la laringe también, solamente por mencionar, la laringe, la complejidad de la laringe radica en que en su interior se organizan cartílagos para transformar esta estructura en un órgano muy especializado que permite el paso de aire y a la vez articular sonidos a través de las cuerdas vocales. Cartílagos. Miren acá por favor, todos. Vamos a ver acá. Aquí estaría la laringe. Intenten trasladar esa imagen que está acá, para algunos es muy fácil hacerlo, a otros les complique, esa imagen que está ahí, a esto. ¿Vale? Esto que estoy mostrando acá sería entonces donde está. Y este huesito que está ahí arriba, que es el hueso hioides, que tiene forma de U, ¿verdad? Ese huesito que está ahí arriba, ¿lo ven? Este huesito sería el que está. Bien. Y eso de acá abajo vendría a ser la continuación de la vía aérea, pero ya vía aérea inferior, tráquea. Y esto sería laringe. Y la laringe, acá por, a ver, esto que está acá no tiene rayado la superficie. Esto es uno de los errores clásicos que se muestran en los textos de estudio, que si ustedes ven esto por primera vez, y yo les digo, dibuje la laringe, la vista anterior, y me dibujan con esto. Y en realidad lo que intentó el dibujante o el libro es proyectar hacia el interior lo que hay, detrás. ¿Vale? Me expliqué, ¿verdad? Y en el fondo lo que pasa por detrás de esto. ¿No? Eso es una visión posterior. Estos cartílagos se llaman cartílagos aritenoides, los pequeños acá se llaman formiculados, y estos pequeñitos cuneiformes. ¿Ven qué nombre es complicado? Escribirlos, decirlos, escucharlos, repítelo. Hay personas que son muy auditivas, hay personas que son más motrices, que les gusta escribirlo, decirlo. Complementar. Cada uno tiene una forma diferente. Hay algunos que los miran y ya inmediatamente son más visuales. No significa que son más cabos, ¿no? Son visuales. ¿Ya? Hay algunos que les gusta escribir. Dibujan aritenoides y le hacen una A artística, etc. Y uno los mira y dice, ¿qué está haciendo? Y se lo sabe. Y después lo pone súper bien. No tiene idea dónde está, pero sabe que hay no, el epílotis que está acá es un cartílago, un fibrocartílago en realidad. La epílotis es la que impide que los alimentos pasen hacia la vía aérea. ¿Ya? Acá se ubica la epílotis. La epílotis sería, jóvenes, esta sería la epílotis que estaba mencionando recién.
La epiglotis es una especie de tapita, ¿verdad? Que cuando ustedes degluten hace que el alimento se vaya hacia la vía digestiva. Ese es un detalle importante. La vía aérea es una vía que tiene que estar permanentemente permeable, por lo tanto está conformada por cartílagos duros, que es el cartílago hialino, en forma de anillos o semianillos, pero siempre manteniendo una columna de aire. Eso quedó claro, ¿verdad? En cambio, la vía digestiva, no. La vía digestiva, ¿para qué va a estar abierta siempre? Solamente se abre cuando pasa el alimento. Por lo tanto, aquí también está la vía digestiva, pero está colapsada, como naturalmente está la vía digestiva. Es esa cajita que se ve atrás. ¿La ven? Eso. Eso que ustedes ven acá, es la vía digestiva. Entonces cuando la persona deglute, hace deglute, ¿verdad? Y el alimento se va por acá. Y entonces eso se dilata y permite el paso del bolo alimenticio. Es una estructura muscular, genera unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos, ¿verdad? Solo nos estamos saltando el sistema digestivo. Y cuando se va a la comida, como por ese caso, y duele. Cuando se va con el alimento digestivo, ese es cuando el alimento se introduce acá. Duele mucho porque, a ver, el sistema, esta zona de acá, la zona que está inervando sensitivamente esta región, que es la entrada a la laringe, ese nervio es un nervio que es súper sensible, tremendamente sensible, es el nervio vago. Ese nervio es tan sensible que puede ser la cuarta parte de un grano de arroz que se va por la vía aérea y a ver, el nervio vago es el mismo, el nervio vago es el mismo que cuando ustedes tocan la úvula, empieza a lavar cara. Súper exagerado. Ojo, siempre con ese. Solo firme. Claro, entonces cuando algo se quiere ir para la vía respiratoria, ese nervio no lo permite. Si toca algo sólido, si algo sólido toca la vía respiratoria aquí, el vago empieza a generar los movimientos espásticos de tos. También. Buena pregunta, líquido sólido, también líquido. ¿Sólido o líquido? Lo único que aguanta es aire y la mucosa que el mismo produce. Como la ha producido toda la vida, no hay problema. Cuando uno toma agua y como que le pasa Sí, bueno, de hecho cuando se consume alimento y se traga un bolo alimenticio muy amplio, genera acá una dilatación que te toca el pericardio. Y eso genera un dolor como el toque del tórax, claro. Agua fría, agua muy fría también, o agua normal. Te vas a morir. Lo podéis tomar agua. Te quedan 3 días. Oh, hermano, te deja qué calor. La laringe, esta zona de acá, bueno, aquí ya traspasada. Esto. De esta forma, todo esto, traspasarlo a eso, es otro tema. Pero lo que hay que intentar acá es entender esto. Estos son los pliegues vocales. Y por allí pasa el aire. Y lo que hacen los pliegues vocales, a través de movimientos que se producen en la laringe, es que la columna de aire, cuando sale, simplemente la va gestionando para generar sonidos. Y luego viene ahí se produce los primeros aspectos de la voz. Después viene la resonancia y la articulación de la voz. La articulación de la voz la produce la lengua con los dientes y la resonancia la producen los senos paranasales, la cavidad nasal, etc. Claramente ustedes saben esto, que cuando tienen una rinitis con congestión nasal la voz no es igual. Está pegada a la resonancia. Cuando ustedes tienen
laringitis, que es la inflamación de esto, está impedido el paso de aire, entonces se produce o la afonía o la disfonía. Cuando se produce la disfonía, porque el prefijo dis significa que está modificada. ¿Fue muy rápido? Exacto, está bueno. El título dice que está bueno. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la disfonía. Y cuando se produce la afonía, es cuando la persona... y no se dice nada. El prefijo a significa que es nervioso. No confundir afonía con disfonía, menos ustedes. Bien, la tráquea es un tubo, como ustedes pueden ver, son semianillos traqueales. Acá es típico, siempre se pregunta, hay por ahí una pregunta en la que se produce una afirmación de los anillos traqueales. No existen los anillos traqueales, son semianillos traqueales. El intestino bellarino, en la parte posterior está cerrada por un músculo que se denomina músculo traqueal. Es un músculo de la familia del músculo liso, control involuntario, y que regula el calibre de la entrada o salida de aire. Fácil. Este músculo está permanentemente contraído y ustedes respiran tranquilamente, pero cuando ustedes se ponen a hacer ejercicio o se asustan, se dilata. Cuando ustedes se asustan, se dilata porque cuando se asustan se respira cercanamente su sistema. Estado de alerta. Entonces la vida se dilata y se dilata la nariz, empiezan a respirar rápidamente porque están asustados. Detrás de la tráquea está el esófago, que vimos esa salida que en la foto estaba totalmente colapsada. Y esto sería una foto muy simpática del árbol bronquial. ¿Cómo sería el árbol bronquial? Esto es una técnica en la que se inyecta a través de la tráquea poliuretano, creo que se inyecta como en spray. Un spray de poliuretano se inyecta y llena todos los conductos y después de esto se le hace un tratamiento donde se elimina todo el tejido orgánico y se deja solamente el poliuretano y queda así. ¿Verdad? Esto sería parénquima o estrógeno. Lo vamos a dejar. No, entonces Estructura continua. ¿Para en qué manera hay que la que cubrir? No, esto va a ser que cubre. Y otro va a ir haciendo el cubre. La entramos siempre con una bolsa. Sí. Bueno, yo me puse que no se realiza la función, se obtiene la otra función. Sí, el más está bien. Está bien, ¿no? Siente esa clase de rubina. Al menos ganamos en el partido. Así. Ganamos, le ganamos al Charlie. ¿Cuándo fue? 2-0. Sí, hermano. ¿Cómo era un buen local? O sea, el cambio Bueno, no, igual ni tanto. Ustedes se fijan, Tampoco se... básicamente todo lo demás es esto. Todo lo demás no se le toma. Lo único que hace parénquima es la función propiamente tal del órgano. ¿Cómo se llama campeón de segundo? No sé. Campeón de segundo. Parénquima. Este es el parénquima, que es la parte funcional. Entonces, si ustedes ven acá, miren acá. La posible indentación. La indentación es, a ver, de todos los que tienen sector de la actividad, también tienen una indentación que permite la sanguínea, aumento del riesgo de calibre. Hay una indentación que tiene También. La tráquea, en su interior, igual que toda la vía respiratoria, presenta mucosa en su interior, genera un mucus. Y ¿sabes qué la pregunta es buena? Porque hacia el mucus que se produce acá
si bien el mucus que se produce en la fosa nasal a nivel de la faringe se deglute, ¿no? ¿Qué pasa con el mucus que se produce a nivel de la tráquea? ¿Se va a los pulmones? ¿Tendría sentido que se fueran a los pulmones? ¿A los bronquios? ¿Hacia dónde se va ese mucus? Afuera de los bronquios. Afuera de la tráquea. ¿Hacia dónde va? Ah, sube. Correcto. ¿Y después qué pasa? Se deglute de nuevo. Se deglute. El mucus que se produce acá, los cilios acá funcionan todos hacia la faringe para que se degluta. También en la tráquea también, la tráquea es cortita, abajo. Dentro de la tráquea, el mucus genera cilios que hacen que el mucus suba, y lo que llega acá, nuevamente lo deglutimos. Y lo mismo los bronquios. Los bronquiolos hacia los bronquios hacia la tráquea, y las tráqueas hacia la faringe se degluten, siempre. No tiene ningún sentido que vaya hacia abajo si vamos a escapar. Tiene que deglutirse, porque se pasa ese argumento. Sí. No, evidentemente pero siempre cuando uno está trabajando y de repente siento que tiene algo acá. Lo degluten siempre. No. De hecho, siempre hay que deglutirlo. Lo natural es deglutirlo porque es la forma en que el organismo recupera muchas cosas. Pero las personas por lo general tienden a Eso es un error. Escupirlo. Ahora, una cosa importante acá de decir. ¿Cuántos aquí fuman? Levanta la mano, sin timidez. ¿Quiénes fuman? ¿Qué cosa? Depende de qué. Ya, mucho. Depende de qué. Dejé de fumar. Jalo, si lo armo yo. Si lo armo yo, fumo sí. No te fumar nada. Si lo armo yo, fumo. Esto es para los que fuman y para los que saben que hay personas que fuman. Los cilios que se encuentran aquí, estos cilios que se encuentran acá, cuando la persona es un fumador crónico, con los años esos cilios dejan de funcionar. Se produce un fenómeno que se llama metaplasia. Y la metaplasia lo que hace es, la mucosa que está siendo permanentemente, podríamos decir dañada por el humo del cigarro, esa mucosa se modifica, se adapta. Y una de las adaptaciones más malas es la pérdida de los cilios, la disminución de los cilios. ¿Qué pasa con estas personas? Que el mucus que producen después de eliminarlo. Entonces, producen menos mucus que después de eliminarlo. Por lo tanto, son más propensos a sufrir enfermedades respiratorias. Y cuando las personas sufren enfermedades respiratorias y fuman, pasa eso. Que no pueden eliminar entonces, al no poder eliminar los cilios no funcionan, se produce una infección. Si esa infección empieza a bajar, se produce primero una faringitis. La laringitis se manifiesta por ¿qué es lo que dije? ¿Cómo se manifiesta la laringitis? Afonía o disfonía. ¿Sí o no? Uy, la memoria corta plazo. Afonía o disfonía. Y luego pasa una inflamación de la tráquea. Traqueitis, muy rara. Nadie le da una mención, de hecho. Pero después puede bajar y transformarse en una bronquitis. Y si se transforma en una bronquitis, viene el peligro que se transforme en una neumonitis. Cuando se inflama el neumo, se está inflamando el estómago más el parénquima. Y eso que nada. Cuando se produce la neumonitis, es cuando se puede producir infecciones pulmonares y son cuando una persona tiene una neumonitis, le dan mucho antibiótico, le dan corticoides, para que se deje. La traqueotomía que se hace, esa que le hacen a los fumadores, también podría ser causa de la infección. Controla. Traigan Malferrer, weón. Traigan Malferrer. Está rico así. Y el culia. Solamente para que veamos la complejidad del árbol bronquial, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Acá sí, esta parte de acá es cuando nosotros los bronquiolos, que son los que
¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el bronquio y el bronquiolo? Típica pregunta, seguro que tienen que tener que ser. La típica pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo? Es que el bronquio tiene cartílago y alino, el bronquiolo no. Entonces el bronquiolo son los músculos. Que justamente ese músculo a ver, esto es el típico. Perdona que te lo tengo. No, que es lo típico porque se confunde. Toda la vía respiratoria, desde los bronquios, desde la tráquea, bronquios, todo eso tiene músculo liso siempre. Siempre hay músculo liso, ¿de acuerdo? Pero, cartílago. El cartílago, ¿qué es lo que hace? Mantiene la superficie permanentemente abierta, las columnas de aire. Columnas de aire están gracias a los cartílagos. ¿Qué pasa cuando desaparece el cartílago? Solamente quedan los músculos. En ese caso, ahí hay un hilito que es una columna de aire, pero es un hilito. Ese es el punto donde se produce el asma. Porque cuando se inflama acá, el músculo se contrae. Entonces la persona hay que darle los típicos, estos inhaladores, inhaladores, claro, para que esta persona se dilate. Una acción química directa sobre los músculos. ¿Esta está regulada? Sí, bloqueo. Sí, pregunta de seminario. Igual que una vez la principal es lo de la graduación específica de mira, actualmente la predisposición al asma es una predisposición más bien genética. ¿Ya? La predisposición es genética. Todos podemos formar asma, cuidado, todos podemos formar asma. Pero va a depender del grado de susceptibilidad en este caso al oxígeno que te está generando el cierre de los bronquios. Ahí también hay un componente genético, cada vez hay más apenas. Por lo tanto también hay un componente epigenético. Bien, hacemos los cartílagos. Los arterios son muy pocos. Ahora, la integración entre el sistema cardiovascular y respiratorio es evidente. ¿Cuál es la integración que tiene el sistema cardiovascular con el sistema respiratorio? Lo hace a través de la circulación menor, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con la circulación menor. ¿Por qué? Porque la circulación menor tiene los alveolos cubiertos por vasos sanguíneos. Acuérdense que en la circulación menor se da la paradoja de que los dibujos, las venas son rojas y las arterias son azules. Tienen que abordarse eso. Y para finalizar, el viernes vamos a hacer un redondeo de todas las ideas que se ven a los profesionales. Para terminar. La caja torácica, ¿qué tenemos que aprender de la caja torácica? Tiene un componente estructural esquelético, evidente. ¿Cuáles son los componentes estructurales esqueléticos de la caja torácica? Costillas, cartílagos, costales. ¿Qué más? El esternón. Ahí recién tienen el punto. El esternón. Ahí recién tienen el punto. ¿Se me dicen estos dos? ¿Cero? Las costillas, los cartílagos costales, el esternón. Ahí recién tienen el punto. Componente esquelético. Si le agregan la columna vertebral, ahí tienen el punto más aplausos. ¿La columna vertebral? Sí, porque es un componente esquelético. Entonces serían los elementos musculares que realizan la caja respiratoria son los músculos intercostales. Y acá siempre se define, y a esta altura solamente lo vamos a dejar en esta división, porque los músculos principales respiratorios son el diafragma y los músculos intercostales. Esos son los principales. La respiración que ustedes están generando en estos momentos es a través de estos músculos. Pero hay unos músculos que se denominan respiratorios accesorios que solamente actúan cuando es necesario expandir la caja torácica a niveles mayores a los que ustedes tienen en estos momentos en función.
están haciendo esto con el diafragma. Y la caja torácica está haciendo balón, nada más, es lo que necesito. Y cuando están durmiendo, ¿qué es lo que hace el diafragma? El diafragma hace eso cuando están durmiendo. Y la caja torácica hace, en algunos momentos sí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque cuando ustedes están durmiendo están ocupando el mínimo de energía y el mínimo de oxígeno, entonces hay un regulador del sistema nervioso, que es el sistema nervioso parasimpático, que hacen que esas funciones llevarlas al mínimo. Por eso que si ustedes miran a una persona que está durmiendo, a veces deja de respirar. Y eso es muy típico, las mamás se asustan. Le preguntan a la madrona, ¿deja de respirar con dolor en su brazo? No, se llama. No, pero pasa que lo está haciendo porque no sabe que en algún momento se puede. Es lo mismo que si ustedes, por ejemplo, están, quienes son buenos nadadores acá, saben que para mantenerse más tiempo buceando debajo del agua, lo que tienen que hacer es hiperventilar primero. Y eso es súper fácil. Ustedes dicen, ¿quién duda más debajo del agua? Y le gana. Bien, ahí están los músculos intercostales, el movimiento, y para ahora sí finalizando. Bien, esto de los pulmones y la pleura, la división de los pulmones, los segmentos pulmonares, las marcas que tienen los pulmones y todas estas cosas los van a ver en el laboratorio y lo van a desarrollar súper bien. Y los únicos dos conceptos que falta desarrollar son el neumotórax y el hemotórax. Y acá esto tiene que ver un poco con la comprensión, y con esto mato los últimos 5 minutos. Ya estoy pasado, esta clase en programa más dinero. No me importa. Neumotórax. Neumotórax se refiere al ingreso de aire a la cavidad torácica. Y para comprender esto hay que analizar todo lo que hemos dicho durante la clase. ¿Por dónde ingresa el aire a los pulmones? Por acá. Por la vía nasal o por la vía oral, pero siempre ingresa por acá y sale por acá, ¿verdad? Cuando ingresa el aire, ¿por qué lo hace? Por diferencia de presión. ¿Por qué se produce esa diferencia de presión? Porque los músculos intercostales se expanden y generan más volumen, y al haber más volumen tiene menos presión. Clarísimo. La pregunta es, ¿el resto? Cuando si esto se explica de memoria, él lo dice porque lo comprende. Cuando hacen esto están explicando de memoria, él lo comprende. Entonces, ¿por qué ingresa el aire? Nosotros tenemos un motor acá que hace que el aire ingrese. ¿Un extractor de aire? ¿Acá? No, ¿verdad? El aire ingresa por la fosa nasal. ¿Por qué ingresa el aire? Porque aquí, en el interior, se produce, lo que tú decías, un cambio en el volumen. Cuando yo estoy en esta posición, tengo un volumen en el interior. Pero cuando yo bajo el diafragma y elevo las costillas, ¿el volumen interno aumenta o disminuye? ¿Seguro? Tengo la caja torácica. Tiene un tamaño la caja torácica. ¿Estamos de acuerdo? El diafragma es la parte de abajo de esa caja torácica. El diafragma es una cúpula. Si yo hago esto con el diafragma, ¿el espacio aumenta o disminuye? Aumenta. Miren, la caja torácica es esto. Miren, para que vean, si ustedes se tocan acá, se llama escotoral yugular. Se coloca la mano acá y acá yo tengo el proceso sifoide. Esto sería mi tórax. Imagínate ustedes, o sea, debe ser así. Esa caja torácica, pequeñita como ustedes la ven, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma hace esto, miren acá, el diafragma hace esto. Decían, ¿el volumen aumenta o disminuye? Aumenta. Y si el volumen aumenta, con algo tengo que rellenar ese volumen. Entonces cuando ingresa el aire. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más descienda el diafragma, más aire va a ingresar. Y si a eso le sumamos que la caja torácica, en este sentido, estoy con mi caja torácica, también es estrechita, pero si yo levanto la costilla,
¿Qué pasó? Aumentó el volumen también. Entonces el volumen aumenta hacia abajo y aumenta también en ancho, hacia adelante. Por lo tanto, el volumen adentro aumenta y eso tengo que compensarlo con ingreso de aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprendió? Perfecto. Y ese aire va acondicionado por la fosa nasal y todo lo que hemos aprendido recién. Se produce el intercambio gaseoso a través de los alveolos, pero hay que expirar. Por lo tanto, lo que es el diafragma es el poder de posición, se levanta, el uso intercostal aplana y sale el aire. ¿De acuerdo? Y ese es el funcionamiento que tiene la caja torácica. ¿Bien? Comprendiendo eso, podemos comprender qué pasa si yo hago una fisura acá. Si yo hago una fisura, digo, me hago una fisura, le hago una costilla, elijo cualquier costilla y me hago una apertura. ¿Qué pasa? El aire, cuando el diafragma desciende y las costillas se adelantan, el aire ingresa por acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero si tengo una apertura por acá, ¿por dónde va a ingresar el aire? ¿Por acá o por la...? Va a ingresar por el sitio que está más cerca de la caja torácica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si desciende el diafragma, se levanta la costilla, pero yo tengo una herida acá, el aire se va a meter por ahí y no va a alcanzar a meterse por aquí. Consecuencia, si yo ingreso el aire por acá, ingresa a los pulmones, pero si yo ingreso el aire por acá, ingresa a los pulmones, no, ingresa por fuera de los pulmones. Y se produce este fenómeno, un neumotórax. Cuando se produce un neumotórax, el aire ingresó por el lado que no era y ingresó por fuera de los pulmones, no por dentro. No sé si se entiende la idea. Esto es un neumotórax. ¿Solución para esto? Si tú dices tapar aire. Tapar aire. Sí. Esa es la observación. ¿Catéter? ¿Perforar el pulmón? ¿Perforar el pulmón? Sí, entiendo tu lógica. Entiendo tu lógica, pero claro, no es recomendable. Pero por otra razón, porque en el momento que tú perforas el pulmón, sale además de ahí de sangre. Entonces, el volumen es ocupado por sangre. ¿Sí? Entonces, un neumotórax puede hacer quizá una señalada de cierta, quizá no tanta profundidad que fue el pulmón. La idea es que el aire no ingrese por acá. Entonces acá me da una solución. Tápalo de acá. Tápalo de acá, le pongo un par, De hecho, si hay cintas, por ejemplo, si usted ve una persona que tiene, le hicieron una herida cortopulsante y esa persona se desmaya, lo más probable es que se esté produciendo un neumotórax. ¿Qué es lo que hacen normalmente las personas? Los médicos, los paramédicos, lo que hacen es tienen estas cintas adhesivas y le tapan la herida. ¿Verdad? Entonces, y se supone que ahí el pulmón debería volver a su volumen normal, sí, pero se va a demorar. Porque lo que va a hacer el pulmón es que el aire va a ingresar acá, perdón, pero acá todavía tiene aire, y ese aire se tiene que disolver de alguna forma, entonces le va a costar. ¿Qué es más fácil? Una cosa muy lógica, por favor. Esto de acá tiene un diámetro, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer yo acá? Lograr que ese diámetro sea menor que el diámetro que ingreso de acá. Entonces lo que hacen los paramédicos, le colocan un parche, pero después le hacen una perforación pequeña. Entonces, el aire intenta ingresar por acá, pero el orificio como es más pequeño, es más fácil que ingrese por acá. Se expande el pulmón y además sale el aire por el orificio que se realizó. Si ustedes no tienen claro esto, y están en la ciencia de la salud, en vez de hacerse así, háganse así. Lo digo en serio. Porque uno de los déficits que tienen las personas de la formación en ciencia de la salud, que no se dedican a estos temas, los paramédicos que lo tienen súper claro. Entonces, no es posible de que una persona que esté formada en ciencia de la salud estas cosas básicas no las sepa, porque para auxiliar a alguien que es experto haciendo esto tiene que haber un conocimiento previo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa acá, en el neumotórax. En el neumotórax se produce la herida, pero además se rompe un vaso sanguíneo importante. Entonces, cuando la persona respira, se expande la caja torácica, ingresa aire, pero además ingresa sangre. En este caso hay que colocar un catéter, como alguien mencionó, para que salga no solamente el aire, sino que también salga la sangre que está en el interior. Pero hay que hacer igual una limpieza, todo, porque esta sangre coagula, etc. ¿Bien? ¿Qué hago? Bien, jóvenes.